Los en protagonistas de la mañana por la sintonía de la radio de la UNSA. Bueno, ayer se llevó adelante una nueva sesión en el Consejo Deliberante con 7 proyectos que al menos estaban en el acta de labor. Algunos fueron aprobados, otros generaron un entrecruce, algunos acusados quizás de extemporáneo, pero para referenciar lo ocurrido ayer en el recinto estamos ya en contacto telefónico con la doctora Agustina Álvarez Eichele, concejala de la ciudad. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Daniel Díaz la saluda. Bienvenida a Protagonistas de la Mañana. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo el día de ayer en la sesión, concejala? Los temas que por allí lograron generar este intercambio entre sus pares y los que finalmente lograron aprobación. Bueno, mira, hubieron 2 proyectos que fueron los que generaron más movimiento, por decirlo de alguna manera. El primer proyecto era del concejal Gustavo Farquharson, que justamente lo que buscaba es que en cualquier evento o actividad del gobierno municipal o en el que intervenga el gobierno municipal y se expendan bebidas alcohólicas, también se expendan bebidas no alcohólicas, como por ejemplo estas nuevas cervezas con 0% alcohol, otras bebidas como gancia o vinos que en realidad no tienen alcohol, que son bebidas destiladas no alcohólicas. El objetivo de esto es empezar a promocionar de alguna manera el consumo de estas bebidas en lugar de bebidas que contengan alcohol en este tipo de eventos, ¿no? Tanto para la juventud como también para las personas adultas, sobre todo si son personas que están manejando, por ahí pensar en la posibilidad de beber un trago pero que no tenga alcohol y no arriesgarse. También incentivos para los locales comerciales o gastronómicos que posean este tipo de bebidas. Va a ir acompañado con incentivos no fiscales y bueno, fue un proyecto de ordenanza que fue acompañado por unanimidad. Y después el proyecto que generó más revuelo, desde La Libertad Avanza, se había presentado un proyecto pidiéndole justamente a la Cámara de Senadores que no trate la ley de lema, y que primero haga reuniones con los distintos sectores de la sociedad para que puedan expresarse también con respecto a esta temática, ¿no? Que es tan importante y que va a incidir de manera directa en el voto el año que viene y bueno, después en adelante. Lamentablemente este proyecto no se trató en su momento, entonces quedaba extemporáneo y por eso es que en la Comisión de Legislación nosotros desde La Libertad Avanza sacamos un proyecto, un dictamen de minoría en el cual repudiábamos la decisión que habían tomado los senadores por justamente no haber convocado, no haber hecho más extensa la participación ciudadana, ¿no? Que es tan importante. Hemos visto distintos proyectos como, no sé, que son intrascendentes, como por decírtelo, el Día de la Empanada, en el cual se reúnen con bombos y platillos y llaman a los distintos sectores a ver qué les parece, y no cambia o no incide de manera directa en el día a día y en la vida de los salteños. En cambio, este tema que fue tan importante es como que quisieron ocultarlo más que otra cosa, ¿no? A mí me sorprendía porque fue más famoso mi pase del PRO a La Libertad Avanza que la ley de lema. Digo, complejo, ¿no? La atención que se le presta a algunos temas que no son tan trascendentes y a otros que son realmente importantes como no figuran. Exacto. Usted sabe que nosotros toda la semana anterior y de hecho mientras se generó este paso entre diputados y senadores, hablamos con, creo, muchos dirigentes, no digo la totalidad, pero muchos dirigentes de partidos, de movimientos, de agrupaciones y demás, y todos coincidieron en lo mismo. Fue una decisión inconsulta, fue una ley que no fue consensuada, que ni siquiera se convocó a los referentes de partidos políticos, al menos para buscar enriquecerla o fijar una posición sobre en qué se podría aportar a esta nueva ley electoral de la provincia. Exactamente. La verdad que es muy triste, ¿no? Creo que es un enorme retroceso en materia de democracia y en materia electoral. Pero bueno, también nos sirve para tener en cuenta
en las próximas elecciones a quiénes votar y a quiénes no votar. Perfecto. Ahora sí, lo que usted decía, me gustaría que podamos hablar sobre este paso. Llamó la atención en la forma y de qué modo se generó esto, cuál fue la motivación, cómo se da este paso desde el PRO, que está bueno en reorganización, a la Libertad Avanza, sin escalas. Mira, hay algo que para mí es innegociable y es mi rol de oposición con el gobierno provincial y con el gobierno municipal. Siempre una oposición constructiva, ¿no? Pero una oposición al fin, con la posibilidad y la capacidad de decir lo que pienso con respecto a absolutamente todos los temas que afectan de manera directa o indirecta a la provincia de Salta y a la ciudad de Salta. El PRO está en este momento con elecciones internas. Lamentablemente el gobierno de Gustavo Sáenz, el oficialismo provincial, metió la cola dentro de las elecciones, metió funcionarios y personas de su entera confianza a competir. Imagínate vos que si para nosotros ya es complejo, ya es difícil competir a nivel provincial contra la estructura del gobierno, imagínate lo que son unas elecciones internas. Así que cuando sucedió eso, cuando vi lo que estaba pasando, decidí dar un paso al costado y la verdad que me abrieron las puertas en la Libertad Avanza y me siento muy cómoda en la Libertad Avanza. En un montón de oportunidades me preguntaron qué relación tenía el PRO con la Libertad Avanza y yo decía que las coincidencias eran más grandes que las disidencias. Y en ese aspecto ideológicamente fue el espacio en el que más cómodo me sentía y también el espacio opositor, ¿no? Tenemos una ley de lemas, tenemos unas elecciones dentro de un año y yo creo que la polarización va a ser muy clara, o estás con el gobierno provincial o estás en contra del gobierno provincial. Y yo quería empezar a dar esa batalla. Hablo con los periodistas, con las personas que salen en los medios y yo les pregunto, si el día de mañana cambiara el dueño del canal o el dueño de la radio y no les permitirían decir lo que ustedes realmente piensan, ¿ustedes seguirían en esa radio? Bueno, es un poco lo que yo siento que va a pasar y probablemente el tiempo me termine dando la razón y probablemente terminemos viendo a figuras del sancismo en las listas del PRO en las próximas elecciones provinciales. Tal cual. Así que ese fue el motivo por el cual yo hice este cambio. La verdad que yo peleé mucho por el partido, estoy muy tranquila en ese sentido, tengo la conciencia muy tranquila, incluso en las elecciones anteriores sabiendo que los resultados no iban a ser positivos, yo me quedé a pelear por ese espacio, pero bueno, lamentablemente lo que está sucediendo está fuera de mi alcance, está fuera de mis posibilidades de control o de cambiar y por eso decidí dar este paso hacia este espacio, ¿no? Tal cual. Usted sabe que esta semana también estuve hablando con el actual diputado José Gaufín y él, bueno, ante esta misma situación, digo, de no sentirse cómodo, contenido en el PRO, desembarca en el Partido de la Reconquista, que está, digamos, integrado por un grupo de profesionales. ¿Usted tuvo la posibilidad a lo mejor de ser invitada a este espacio o directamente le pareció más convincente la propuesta o el espacio que le daban en la Libertad Avanza? Mira, hablé largo y tendido con José, pero bueno, a mí me gustaba más la opción de la Libertad Avanza. Creo que uno elige los lugares en donde se siente más cómodo, ¿no? Sí. Y si bien José a mí me parece una excelente persona y un excelente diputado, también yo tuve la posibilidad de generar vínculos y de generar relaciones con todos los concejales de la Libertad Avanza, o la mayoría de los concejales de la Libertad Avanza que están en el Consejo Deliberante y que también estuvimos trabajando de manera conjunta y coordinada porque en la mayoría de las votaciones a nivel municipal nosotros coincidíamos en el 90%, 95% de los casos. Entonces me pareció muy positivo poder seguir trabajando de esa manera en el recinto.
Ujú. Termino con esto y para conocer también su opinión, porque lejos de ser un buen arribo, digamos, a un espacio que como usted menciona, la contiene, la representa y se siente cómoda, pero están atravesando quizás no el mejor momento institucional, digo, por lo que sucede con el jefe de gabinete a nivel nacional, con lo que está pasando con el concejal Casasola a nivel local. ¿Cómo impactan estos dos temas justo ahora en el lugar que le toca desempeñarse? Bueno, con respecto al concejal Casasola, yo no soy miembro de la Comisión de Juicio Político y Disciplina. Tengo entendido que están barajando distintas medidas disciplinarias. También tengo entendido que el concejal pidió licencia, que esta licencia también la está tratando en la comisión esta. Sin dudas que esto no puede pasar desapercibido, sin dudas que algunas medidas se tienen que tomar. Pero bueno, yo al no ser parte de la comisión tampoco tuve acceso ni a la información que brindó la justicia, ni cuáles son los plazos que están estableciendo. Creo que esa ordenanza hay que modificarla, hay que mejorarla, hay que dejar un proceso mucho más claro, pero sin duda que una vez que la comisión dictamine, nosotros vamos a tener acceso a toda esa información y vamos a poder tomar la mejor decisión posible, ¿no? El pedido de licencia que realizó el concejal Casasola de ninguna manera impide que después se tome una decisión, sí, o se imponga una medida disciplinaria. Entonces, una cosa no quita la otra y eso me parece también importante mencionarlo. Lamentablemente, nosotros hemos atravesado distintos escándalos en el Consejo Deliberante, por lo menos desde que yo asumí mi banca, que inició con Pitu Colque, después con Pablo López, y bueno, ahora este es el caso. Y digo lamentablemente porque son cosas negativas, fuimos aprendiendo también un poco de este proceso y de qué sí se puede, qué no se puede, leímos jurisprudencia, vimos lo que decía la justicia, así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y de tomar la decisión que sea mejor para la institución. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Perfecto. ¿Y con relación a lo de Adorni, el jefe de gabinete? Y con relación a lo de Adorni, bueno, creo que no depende de mí, digamos, que él ocupe o no ese lugar, tampoco depende de mí que él se encuentre o no en el espacio. Por lo que estuve viendo en los medios, hay distintas posturas dentro del mismo espacio, pero bueno, me parece importante que la justicia ya esté actuando, ¿no? Creo que eso es esencial. Por ahí me da un poco de gracia la doble vara moral que utilizan algunos kirchneristas o personas de otros espacios políticos, pero digo, independientemente de eso, me parece importante que esté actuando la justicia y creo que bueno, esto va a terminar avanzando y se va a terminar llegando a la mejor decisión posible. No es algo que esté dentro de mi órbita, digamos, de mis posibilidades. Por lo que escuché, Adorni puede explicarlo, bueno, veremos si eso sucede, y si eso sucede nos quedaremos tranquilos, y si eso no sucede, bueno, tengo entendido que el presidente Javier Milei está dispuesto a sacarlo del espacio, ¿no? Creo que él estuvo en una nota en uno de los medios nacionales y justamente dijo eso. Él viene a hacer historia y no va a dejar que esa historia quede manchada por una persona si hace lo que no corresponde. Tal cual. Doctora, la verdad que nos alegra mucho tener este contacto con usted, siempre ha sido fluido con nuestro medio, le agradecemos esta posibilidad y por supuesto estamos abiertos y atentos ante cualquier inquietud que quiera compartir con nuestros oyentes. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Igualmente, hasta luego. Recién el contacto telefónico con la doctora Agustina Álvarez Eiche, le pasa del PRO ahora la